En este vídeo vamos a empezar a trabajar ya con la información de la hoja de cálculo, pero antes de eso me gustaría dejar claro un poquito lo que pasa dentro de Google Sheets, ¿no? O cómo funciona lo que es la programación a objetos, que no lo voy a explicar completamente, pero sí por lo menos lo básico para poder trabajar ahora con Google Apps Script. En principio, todos sabemos, o bueno, lo que comenté en el otro video es que dentro de una variable, pues se pueden guardar números, se pueden guardar textos, pero también se pueden guardar objetos. Vamos a hablar del tema de los objetos. En JavaScript y por lo tanto en Google Apps Script existen los objetos, los cuales dentro de un objeto pues tienen propiedades y los objetos también tienen métodos, ¿vale? Voy a ponerlo con un ejemplo. Pongamos que estamos una película de Netflix, ¿no? Una película, la que sea, me da igual, voy a ponerle película, pues tiene diferentes propiedades. ¿Qué propiedades puede tener una película? Pues podría tener el nombre de la película, ¿verdad? Sería una propiedad. ¿Qué más propiedad sería? La duración de la película, la fecha de la película. Son diferentes elementos de la película que la caracterizan, ¿no? Son atributos o propiedades de la película: el nombre, la duración, la fecha, la productora, el director y así sucesivamente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos tener más, vale. Entonces, una película, la que sea, tiene un nombre, tiene una duración, tiene una fecha, tiene una productora, tiene un director. Entonces, evidentemente, cada película tendrá esos valores. Pero también con las películas podemos hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con la película? Pues con la película podemos reproducirla, ¿vale? Podemos reproducirla. Podemos pausarla. Y así sucesivamente. Bien, esto es el concepto básico que necesitamos entender para poder programar correctamente. Los objetos dentro de Google Apps Script pueden tener propiedades y pueden tener métodos. En el otro video comenté algo, pero ahora quiero centrarme un poquito más, porque vamos a empezar a trabajar con los objetos que traen Google Sheets. Entonces hay que tener claro cómo funciona el asunto. En JavaScript, la forma de escribir que algo pertenece es a través del punto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a la película, al nombre de la película, debería escribirlo como película punto nombre y ponerle un nombre a la película. La película se puede llamar, pues no sé, La Guerra de las Galaxias, ¿no? Lo tendría que escribir en comillas. Ahora lo estoy haciendo en una hoja de cálculo porque, bueno, no es código real, pero es para que se vea cómo sería la estructura, ¿vale? Así es como se debería escribir en el código, película.nombre. Bueno, pues eso sería decirle que le estoy asignando, aquí el igual, lo que hace el igual es asignarle a la propiedad nombre de la película el título de La Guerra de las Galaxias, ¿vale? Yo a través de las propiedades puedo saber la información que hay o puedo cambiarla, ¿vale? Yo la propiedad de un objeto la puedo establecer y por lo tanto la puedo cambiar o la puedo leer. Puedo tanto escribir como leer en las propiedades. Y los métodos son las acciones que se pueden realizar con el objeto. Por ejemplo, si yo quisiera poner en marcha la película, básicamente tendría que utilizar el método reproducir. Así que yo escribiría película punto reproducir. Y los métodos van como las funciones llevan apertura y cierre de paréntesis. Esto es lo más habitual, ¿vale? Esto es la forma de escribir las cosas. Así que si yo quiero averiguar qué título tiene la película, debería de leer lo que es la propiedad nombre. Si yo le quiero cambiar el título a la película, deberé utilizar la propiedad nombre de la película. Pero aquí lo más importante ahorita mismo, insisto, es entender que para hacer referencias a
propiedades y métodos de un objeto, pues se utiliza el punto. Un tema importante: un objeto puede ser propiedad de otro objeto. Pongo un ejemplo. Yo tengo un carro, un vehículo, ¿de acuerdo? Un vehículo tiene propiedad el volante, o propiedad la llanta, o propiedad los asientos, pero los asientos también tienen propiedades, por ejemplo, el color. Entonces, un objeto puede ser propiedad de otro objeto, ¿de acuerdo? Ya visto con esto, ahora ya sí, digo, pues no quiero gastar demasiado tiempo en explicar, hay mucha información en YouTube y en otros vídeos de cómo es la programación orientada a objetos, pero básicamente esto es básico para poder entender el funcionamiento de lo que es la sintaxis que vamos a utilizar para trabajar con las propiedades, los métodos y los objetos en Google Sheets. Entonces, ahora ya sí, teniendo eso en mente, vamos a ver, ¿qué es Google Sheet? Google Sheet es una aplicación, ¿vale? Es una aplicación y como tal tiene objetos, ¿ok? Tiene propiedades y tiene objetos y tiene métodos. Dentro de Google Sheet, ¿qué tengo? ¿Qué propiedades tengo? Bueno, pues dentro de Google Sheet tengo las hojas de cálculo, ¿no? Google Sheet es el software que yo estoy utilizando. Y dentro de Google Sheet yo puedo crear diferentes archivos de trabajo, como es este. Este que yo he llamado leer y escribir celdas, es todo esto, es un archivo de trabajo. ¿Ok? Bien, la aplicación este es el nombre que digamos para que nos entendamos: aplicación, archivo, luego tenemos hojas y luego tenemos celdas o rangos, ¿vale? Es decir, Google Sheet es la aplicación. Yo leer y escribir celdas sería el archivo con el que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Sería el archivo con el que estoy trabajando. La hoja 1 sería la hoja con la que estoy trabajando en estos momentos, ¿vale? Yo estoy trabajando con Google Sheet, con la aplicación Google Sheet, estoy trabajando con el archivo leer y escribir celdas y estoy trabajando con la hoja 1. Y en particular luego ya, pues podría ver si yo tengo seleccionado la celda C4, pues entonces C4 sería la celda o el rango con el que estoy trabajando. ¿Qué diferencia hay entre una celda y un rango? Bueno, esto es algo que espero que sepas de cualquier hoja de cálculo, pero si no te lo digo, son celdas o rango. Rango se refiere a un conjunto de celdas, ¿vale? Podemos hablar de celdas, esto sería, pues por ejemplo, esto sería el rango C1, C4 y se escribiría de la siguiente forma. Así. Se escribiría así. Esto sería un rango y esto sería una celda. Vale, entonces, en Google Sheets, ¿cómo funciona esto? Para poder manejar nosotros con el código lo que está ocurriendo aquí en el software y en la hoja de cálculo y en el archivo y en el libro. Entonces, Google Sheets es la aplicación, luego tenemos lo que son los archivos, luego tenemos las hojas y luego tenemos las celdas y rangos. Esto en Google Apps Script tiene un nombre definido ya, de manera que la aplicación se refiere como, en inglés, Spreadsheet App. ¿Vale? Ese será el nombre que le da en JavaScript a la aplicación. A un archivo a un archivo o un libro, como lo quieras llamar, porque por el tema del Excel, que siempre a los archivos se les ha llamado libros de trabajo, pues se ha quedado esto. Es el spreadsheet. Las hojas es la sheet o sheets en plural, ¿vale? Si son hojas es singular. Y las celdas pueden ser cells o pueden ser rangos, ¿vale? Aunque vamos a trabajar muchas veces con la palabra rango, solamente que hagamos referencia a una sola celda, ¿vale? Yo puedo decir que B2 es un rango o es una celda. Está bien dicho en ambas conclusiones. Pero lo primero que te quede claro es esto de aquí, que
¿Por qué? Pues porque estos son los objetos que vamos a manejar dentro de Google Apps Script. Entonces tenemos la aplicación. Cuando hablemos de Spreadsheet app, nos estamos refiriendo a mi aplicación, al programa, al software. Cuando hablamos de la spreadsheet, hablamos del archivo o del libro de trabajo, ¿vale? Cuando hablamos de la sheet, hablamos de la hoja en particular. Puede ser esta o puede ser otra, pero hablamos de las hojas. Y cuando hablamos de range of cells, pues hablamos de las celdas que hay contenido. Bueno, dicho esto y teniendo esto muy clarito, voy a poner esto aquí aparte. Lo voy a dejar aquí. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer, lo voy a dejar donde estaba. Aquí mismo. Vamos a ver cómo leer celdas. O sea, yo ahora aquí tengo, por ejemplo, varias celdas, ¿no? Y que tienen un contenido. Entonces yo voy a poder, a través del código de Google Apps Script, voy a poder leer ese contenido. Entonces, para ello, me voy a la pantalla del código y voy a empezar, en este caso, voy a dejar el nombre My Function ahí, no lo voy a cambiar, puedo dejarlo perfectamente. Y lo primero que voy a ir es decirle a la aplicación que me guarde en una variable que le voy a llamar app, ¿vale? Le voy a pedir que me guarde mi... yo pongo la S y fíjate que aquí me aparecen los diferentes elementos, objetos que salen, y aquí está Spreadsheet app. Entonces puedes bajarte con el tecladito si no lo tienes claro, y fíjate, es Interface Spreadsheet. ¿Qué es esto? Bueno, si sabes inglés y pulsas en inglés, te está diciendo que consiste en la interfase, ¿no? En el interface es el software que vas a manejar. Entonces, Spreadsheet es el software y es algo constante, ¿vale? Es una constante. Aprenderemos a que se podría poner en lugar de var const para declarar una variable. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Le ponemos Spreadsheet app para decirle, venga, vamos a manejar el programa. Recuerden que Google tiene varios programas. Tiene un archivo de documentos, tiene el Google Docs, que entonces no sería Spreadsheet app, sería Documents app. ¿Vale? De hecho, si me voy aquí y lo quieres ver, y yo escribo document, aquí está, document app. Si yo pongo esto en lugar de spreadsheet, este está haciendo referencia al programa que maneja documentos, como si fuera pues el tratamiento de texto, ¿no? El programita que maneja el Google Docs, básicamente, ¿no? Entonces, Google Docs sería document app. Si es Google Sheets, pues es spreadsheet, ¿no? Si es Gmail, porque también se puede controlar Gmail, sería Gmail app. ¿Lo ven? Si es Drive, sería Drive app. Entonces, en el software, en el lenguaje de programación, tenemos ya preparado las constantes o los objetos que representan cada uno de los programas que manejas con Google. En este caso, insisto, vamos a trabajar con las spreadsheet. Entonces, spreadsheet app, le marco spreadsheet app, y ahora, dentro de la spreadsheet app, bueno, en este caso lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así nomás, porque lo que quiero es tenerlo dentro de una variable, ¿vale? Que se vaya a llamar app. Ahora, yo voy a crear otra variable que se va a llamar archivo. Se va a llamar archivo. Y le voy a poner, como dentro de la variable app tengo la aplicación de Google Sheets, ahora ya no hago referencia a Spreadsheet app, hago referencia a app, es más fácil. Y le pongo un punto y le digo, a ver, dentro de mi aplicación de Google Sheets quiero trabajar con el libro actual. Entonces le digo get active y observa que te aparece, cuando le pongo la A, me aparecen las diferentes posibilidades. Get active range, get active range list, todo esto, ¿ves? Y sale aquí un cubito, ¿vale? Son métodos. Y entonces le digo, no, yo lo que quiero hacer con la aplicación, lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces eso es un método. Es obtener dentro de la variable archivo el archivo con el que yo estoy trabajando. ¿A qué archivo me refiero? Al de leer y escribir datos, escribir celdas. A este archivo que hay aquí. Leer y escribir celdas. Entonces, ¿cuál de esas tengo que elegir? El último, Get Active Spreadsheet. Al yo ponerle Get Active Spreadsheet, y como es un método, hay que ponerlo con
paréntesis, porque es un método. Y terminamos con el punto y coma. Vale, ya tenemos en archivo, ya tenemos lo que es toda la hoja actual, perdón, toda la hoja actual, no, todo el archivo actual. Y ahora quiero llevarme a una hoja, a una variable llamada hoja, me voy a llevar lo que es mi get active. Y observa que salen diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque es que archivo es un libro y tiene diferentes métodos que la aplicación. Cada objeto tiene diferentes métodos o puede tener diferentes métodos. En este caso quiero traerme la hoja actual, que sería get active sheet. Y lo cierro y le pongo punto y coma y listo. Ya tengo seleccionado en este momento, ya tengo en la variable hoja, ya tengo guardada la hoja, pero yo ahora quiero poder leer, vamos a ver, quiero poder leer la celda, a ver, ¿qué celda queremos leer? Por ejemplo, la celda C4, ¿vale? Vamos a querer leer la celda C4. Yo quiero saber por código qué hay en la celda C4. Entonces, como ya tengo esto, voy a guardar en este caso en una celda o en un rango, no en una celda, me da igual, eso es una variable, y le voy a poner hoja punto, y ahora me salen los métodos y propiedades de la hoja. Entonces, ¿qué quiero? Bueno, yo quiero poder leer get. Ven que todo lo que tiene que ver con leer empezará normalmente con get. Si yo quiero leer, obtener cuál es el libro de trabajo actual, utilicé get active spreadsheet. Si yo quise saber cuál es la hoja actual en la que estoy trabajando, es get active sheet. Como lo que ahora quiero saber es, a ver, dime cuál es la información que hay en tal celda. O sea, quiero conseguir información. Cuando sea leer o conseguir información, la mayoría de los métodos o todos empiezan por get. Aquí vemos un montón de gets y en este caso el que yo ando buscando es get range. Get range. Range es celdas y aquí lo tengo. ¿Vale? Get range es un método que me permite leer lo que es la información. Entonces, cuando yo le pongo aquí, abro paréntesis y observa que el método me permite, vale, dime, hay 4 formas de escribir este método, get range, hay 4 maneras, vamos a ver las 4. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo primero por el clásico. Hemos dicho que quiero colocar o quiero leer la celda pues C4. Entonces directamente yo aquí pongo entre comillas, eso sí, y cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, porque en AppScript, en JavaScript, es importante, diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? No es lo mismo C4 mayúsculas que C4 minúsculas. Así que por favor escriban correctamente las mayúsculas y las minúsculas, porque un solo cambio en una letra ya no te funciona. Bien, hoja.getRange, es decir, ponme en celda, en la variable celda, vete a seleccionar lo que hay en C4 y tráeme get value. Esto será el método que nos va a permitir traer el valor a celda. Listo, ya hemos conseguido por código guardar en la variable celda el valor que hay en la celda C4. Para comprobarlo, vamos a hacer un logger log. Vamos a hacer un logger log de celda y nos debería de dar, si ejecutamos la aplicación, recuerden que primero hay que guardarla, y si la ejecutamos, nos debería de dar en C4, el registro de ejecución, nos debería dar la palabra celdas o rangos. Vale, llegado a este punto, te va a pedir la primera vez que tú haces un código y ese código te pide autorización para que tengas acceso a tus datos. ¿Por qué? Bueno, porque ten en cuenta que eso te lo está dando Google.
Y Google no eres tú, o sea, Google está en la nube. Entonces te está pidiendo, oye, ¿me das permiso para que acceda a lo que tú has puesto en la hoja de cálculo? Si tú no le das ese permiso, la macro no se va a ejecutar. O sea, la macro, la programación no se va a ejecutar. Entonces hay que decir, revisar permisos, elegir la cuenta en la que quieres pues hacerlo y darle a permitir. Si tú no le das permitir, no se ejecutará, porque no lo estás permitiendo. Proyecto sin título, este proyecto que no tiene ahora mismo título, quiere acceder a tu cuenta de Google. ¿Por qué? Porque esto es una cosa aparte, o sea, esto es un programa que está accediendo a tu cuenta donde tú tienes guardado una hoja de cálculo. Entonces te está diciendo, oye, ¿me dejas que yo modifique la hoja de cálculo, la lea, acceda a ella? Pues no le dices que sí, no lo va a hacer. Esto solo hay que hacerlo una única vez. Una vez ya le das a permitir, efectivamente, pues aquí tenemos información, celdas o la información que me está trayendo de C4, el valor que hay en C4 son celdas o rangos. Bien, vamos a traernos el valor de otra celda, pero lo vamos a hacer de otra forma diferente, ¿no? En este caso, voy a llamarlo var celda 2 igual hoja.get range. Pero en lugar de hacerlo por la metodología de escribir, vamos a hacerlo utilizando el número de la fila y el número de la columna. O sea, hay varias formas de referirnos a una celda o a un rango de celdas. Como una puede ser sencillamente estableciendo entre comillas el nombre de la celda, ¿no? O el nombre del rango. Otra sería poniendo en lugar en que el número de la fila es la que es y el número de la columna. En este caso, por ejemplo, si yo quiero leer la celda B2, la celda B2 sería la fila 2 y la columna 2. Vamos a verlo. Llegamos aquí, ponemos 2, bueno, vamos a cambiar coma 2. ¿Sí? Y le damos el punto y coma, ejecutamos, vamos a poner ahora otro logger log. Ahora voy a decir directamente, voy a cambiar aquí, celda 2 y ejecutamos. Y ya ven, ahora ya no me pidió. Bueno, no me pidió nada, pero atención, ¿qué pasó? Me da un error. Bueno, no me da un error, pero me dice información, range. ¿Qué está pasando? Esto no es lo que yo le he pedido. A mí me tendría que estar poniendo leer y escribir celdas. ¿Por qué no me está poniendo eso? Porque se nos ha olvidado algo. ¿El qué? Efectivamente, se nos ha olvidado poner el get value. Si no ponemos esto, no nos extrae el valor. Entonces lo copio, lo pego y ahora ejecuto. Y ahora sí, leer y escribir celdas, ¿vale? Entonces nos estamos dando cuenta de que esto es una forma de acceder, estamos accediendo a los valores de las celdas. Uno es utilizando lo que es pues el nombre descriptivo y otra es utilizando pues lo que tiene que ver con la fila y la columna. Un tercer método, vámonos más allá, es cuando queremos traernos no solamente el valor de una celda, sino también, por ejemplo, yo quiero traerme los valores que hay empezando. Vamos a traernos, por ejemplo, estos de aquí, empezando en la fila 1, en la columna 3, y me voy a traer pues 3 valores. Entonces lo voy a poner así, 1, 1, ahora la columna 3, y ahora me dice cuántas filas me quiero traer. Pues me quiero traer 3 filas. Entonces vamos a ver qué ocurre. Vamos a cambiar aquí y en lugar de que el logger log me muestre celda 2, que me muestre celda 3. Ejecutamos. Error. Vale, no se ha podido guardar el proyecto. Vamos a ver qué está pasando. De nuevo, aquí faltó punto get value. Pero en este caso, como es más de uno, me voy a poner get values. ¿Vale? Porque voy a tener más de un valor. Entonces ahora sí debería poder funcionar. Guardamos.
me da errores de sintaxis en la línea 7. Ver, bueno, pues que puse ver en lugar de var. ¿Vale? Ya está, listo. Aquí cuando te cometes un error, te sale incluso en qué línea está el error, y está muy bien eso para poder depurarlo. Ahora, bueno, guardamos, no hay error, ejecutamos y vamos a ver, y efectivamente me trae los tres valores: aplicación, archivo y hojas, que están aquí. Archivación, aplico y hojas. Observa que me ha traído solamente tres valores, porque yo le he dicho que me traiga nada más que tres valores. ¿Qué pasa si en lugar, por qué puse values? Bueno, ¿qué pasa si en lugar de poner values pongo value? Vamos a ver qué ocurre. No funciona. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo referencia a más de una celda. Bueno, no funciona. Solamente me trae uno, aplicación. El primero, nada más. ¿Ok? Porque le digo valor 1, es en singular. Y entonces, aunque empieza, le estás diciendo, oye, de la fila 1, la columna 3, tráeme tres valores. Sí, pero como yo le digo get value, es solo tráeme un valor. Entonces yo tengo que poner, cuando quiero traerme más de una celda, values. ¿Sí? Y ahora sí funcionaría. Muy bien. Y por último, el último método para poder leer celdas es básicamente escribir. Bueno, yo lo estoy poniendo en diferentes variables para luego tenerlo distinto y para que ustedes lo puedas ver y comparar la escritura. Y la otra forma de escribirlo sería prácticamente igual, pero lo único que va a cambiar, hago un copy-paste para no tener que escribirlo todo, es que aquí le tengo que decir celda inicial y celda final, ¿vale? De manera que si me quiero mostrar todo, no sé, desde B, imagínate que quiero traerme todo esto. Entonces sería desde B1, que sería la fila 1, la columna 2, hasta la D3, que sería la fila 3 y la columna 4, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tendríamos que escribir esto aquí? Pues tendríamos que ponerlo de la siguiente: 1, 2, fila 3, columna 4. Y tráeme los valores. Entonces le digo que me muestre la celda 4 en el registro de ejecución. Guardo, ejecuto. Y efectivamente me trae Google Sheet Application Spreadsheet. Observa. Spreadsheet. Me trae esto y me trae tres filas completas. ¿Sí? Google Sheet, Application Spreadsheet, leer y escribir celdas, archivo Spreadsheet, hoja 1, hojas y Sheet. Es decir, me trae exactamente este contenido. Y me lo trae así, de izquierda a derecha. ¿Vale? Aquí se ven unos corchetes, que ya veremos exactamente qué significa eso. Eso ahorita mismo no lo voy a explicar, pero básicamente para que veas cómo funciona o cómo podemos acceder a valores que están dentro de una celda. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría también ver cómo cambiar el valor, cómo introducir datos en una celda. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. En este caso, no voy a utilizar ninguna variable, porque lo que voy a hacer es darle un valor. ¿Sí? Imagínate que yo le quiero poner desde el código, quiero que en la celda A1 aparezca algo. Pues, hola mundo, lo típico, ¿no? De cuando programas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Pues ya tenemos la hoja, así que sería hoja, punto. Pero como ahora queremos meterle datos, ya no es get range, es set. Sería, perdón, si es get range, porque queremos que encontrar primero la celda que queremos. Get range, queremos ponerlo en la A1. El get range sirve para enfocarnos, ¿no?, en esa celda. Y ahora, en lugar de hacer get value, le vamos a decir set value. Set value. Y le vamos a poner el valor que queramos. Si yo quiero ponerle un nombre, pues le pongo hola, un texto, hola mundo. Y cierro. Y vamos a ver.
Fíjate, le estoy diciendo, agárrame la celda A1 de la hoja actual de trabajo y ponle el valor hola mundo. Eso es lo que está diciendo esta línea. Lo ejecutamos. Bueno, aquí sigue saliendo el logger log. Pero yo me voy a la hoja y efectivamente aparece hola mundo. Lo conseguimos. Hemos escrito nuestra primera celda desde código. Es bien sencillo. Entonces, observa que tanto para leer como para escribir, la parte primera es la misma, get range, porque con ello el get range es como cuando seleccionas una celda, ¿vale? Es el conjunto de celdas que estás seleccionando cuando lo haces con la propia hoja de cálculo. El get value para obtener sus valores de esas celdas o de esta celda, el set value para introducir un valor en una celda. Y si le pongo esto, ¿qué creen que pasará? Si yo le digo, agárrame el rango de celdas A1, A5 y ponle como valor bienvenido a mi mundo, ¿qué pasará? Que al darle ejecutar, yo me voy a la hoja de cálculo y observa, nos ha puesto en todas las celdas bienvenido a mi mundo, en todas, ¿ok? Entonces nosotros podemos elegir pues esto, que los valores, ese valor se coloque en A1 o se coloque en todas las 5. Puedo utilizar esta anotación o puedo utilizar cualquiera de estas anotaciones que he puesto aquí, ¿vale? De manera que si yo quiero, por ejemplo, en esta celda, en la celda B7, que sería 7.2, poner otra cosa, tan sencillo tengo como que venir aquí y decirle, hay que aprender a no escribir texto que no sea getRange, pero en vez de ponerlo con comillas, lo puedo poner con 7, fila 7, columna 2. Y ponle, en este caso vamos a ponerle un número, ¿sí? Vamos a darle un valor, vamos a darle el número 5000. Entonces le vamos a poner a esa celda el número 5000. Ejecutamos, nos regresamos y aquí está, el 5000. Ya le hemos puesto el valor 5000 a esa celda. Oye, y si yo tuviera una variable con un valor, también podría ponerlo, también. Si yo creo una variable, por ejemplo, recordemos del ejercicio anterior, ¿vale? Var número 1 igual a 50. Pues si yo agarro y en lugar de decirle, ponme el número 5000, ponme la variable número 1, pues igual, me lo va a hacer exactamente igual. Al darle ejecutar, pues voy a obtener, cada vez que se ejecuta, está escribiendo bienvenido a mi mundo en todas las celdas, ¿eh? Entonces llego aquí y pum, 50. Así que, bueno, pues hemos visto cómo leer y escribir en celdas. Y con esto voy a terminar el video. Bueno, solamente voy a terminar, bueno, voy a poner un pequeño detalle. Aquí, por ejemplo, he visto que las líneas se me han quedado un poquito descuadradas. Yo puedo formatear o arreglar el código a través de la opción dar formato al documento, pulsando con el botón derecho del ratón, dar formato al documento y pum, me la arregla absolutamente. Y comentar también, mencionar que aquí, por ejemplo, esta línea de código ya no se está ejecutando porque, observen, así es como estaba. Si yo dejo el logger log y cuando le doy aquí así, cuando yo lo ejecuto, el registro de ejecución aparece, ¿no? Y aparece porque está ejecutándose el logger log. Pero si yo le comento, si yo le doy aquí comentarios y cierro esto, bueno, le pongo estas dos barritas, ¿para qué? Para que lo que haya después de las barritas no lo tenga en cuenta. El intérprete, el programa no lo tiene en cuenta, es como si no existiera, ¿vale? No lo ejecuta, esas líneas no las ejecuta. Entonces eso viene muy bien cuando estás trabajando y dices, bueno, esta línea ahora no la quiero ejecutar porque no quiero que se vea el registro. Le pongo esas dos barritas y lo que viene a su derecha no se ejecuta, aunque yo dé la orden ejecutar,
¿vale? Entonces ahorita mismo no va a aparecer nada. ¿Por qué? Pues porque no se ejecuta. O sea, porque no se está ejecutando el logger log. El registro siempre se ejecuta, pero no se va a mostrar. Pero voy aquí a la hoja de cálculo y tengo aquí mis datos bien puestos. Pues nada más. Con esto creo que es suficiente para terminar el vídeo. Se ha alargado un poquito, pero espero que haya sido de utilidad para mostrar cómo leer celdas y cómo leerlas. Recordar, aquí hemos usado la hoja de el Google Sheets, la aplicación, para después acceder a la hoja de cálculo, o sea, al archivo actual de trabajo, para acceder a la hoja actual de trabajo y a partir de ahí poder acceder a los valores de las celdas seleccionadas. La celda que yo seleccionaría sería la C4 y obtendría su valor y lo pondríamos en la variable celda. En esta línea lo que hacemos es seleccionar la celda que corresponde con la fila 2 y la columna 2, obtener su valor y ponerlo en la variable celda 2. Y aquí lo que haríamos es obtendríamos los valores empezando desde la fila 1 y la columna 3, los 3 primeros valores, y los pondríamos dentro de la variable 3. Y en esta última línea lo que hacemos es, empezando desde la celda que está en la fila 1 y columna 2 hasta la celda que está en la fila 3, columna 4, obtenemos todos los valores que hay entre esas celdas y los guardamos dentro de la variable celda 4. Eso es la forma de obtener valores de celdas. Y aquí hemos visto cómo, en lugar de obtener valores, establecemos valores nosotros en las celdas. Pueden ser textos, o pueden ser numéricos, o puede ser a través de una variable. Pues nada más. Espero que si tienes alguna duda me la preguntes y me des tu opinión sobre el video. Y si te gusta, por favor, pues da un like y suscríbete al canal.